entre lo temporal y lo instantáneo, entre el cuanto y lo indivisible, entre la luz y las tinieblas. Y de esta sensación y de las cosas que a ella se refieren no pretendo entender sino muy poco, y eso poco, para aclararlo, o mejor dicho, para ensombrecerlo en el papel, no me bastaría mucho tiempo y por ello lo paso en silencio. La teoría atómica. Olemos porque las partículas desprendidas por los cuerpos afectan papilas sensibles de la nariz. Saboreamos porque las partículas de los cuerpos afectan partes sensibles de la lengua. Todos los sentidos son el resultado de las partes de los cuerpos que llegan a las partes sensibles de nuestro cuerpo. Eso es la teoría atómica de Demócrito. Resulta que Redondi comienza a buscar y encuentra en 1638, en el último libro de Galileo, escrito ya en la cárcel de su casa, porque fue condenado a prisión perpetua en su casa de Arcetri, que es cerca de Florencia, es una casa de campo, se encuentra con que Galileo estaba estudiando los problemas mecánicos que en ese momento se creían que eran de Aristóteles. Aristóteles tenía que saber todo, entonces también matemáticas. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que son probablemente de Teofrasto, el discípulo de Aristóteles, y entre esos problemas hay este problema precioso que ustedes ven ahí. Hay una rueda que tiene otra rueda pegada. Resulta que nosotros podemos untar de tinta la rueda grande y podemos untar de tinta la rueda pequeña y echar a rodar la rueda grande para que dé una vuelta completa. Como la rueda pequeña está pegada a la grande, ella también dará una vuelta completa. Y colocamos una cinta de tal manera que la rueda pequeña deje su huella. Y como está untada de tinta la rueda grande, sobre el suelo dejará su huella. Y aquí viene lo sorprendente. Como la rueda da una sola vuelta, esa bolita que pusimos encima es para mostrar que da una sola vuelta y una vuelta completa, entonces la huella que queda en el suelo de la rueda es igual al perímetro de la rueda. Eso es lógico, ¿no es cierto? Es decir, dio la vuelta a la rueda y dejó toda su huella, toda la huella de su perímetro. Pero la rueda pequeña que está pegada a la grande también dejó una huella. Y como está pegada todo el tiempo a la grande, misterio de los misterios, deja una huella igual de grande a la rueda grande. Ya esta huella no es el perímetro. Aquí hay un milagro. Esto tiene que explicarse de alguna manera. Problema aristotélico. Galileo coge el problema y lo resuelve simplemente. Imaginemos que no es una rueda, sino que es un hexágono, una tuerca. Y pongamos la tuerca a rodar. La tuerca se levanta sobre su vértice y cae en la siguiente cara, se levanta sobre su vértice y cae en la siguiente cara, se levanta sobre su vértice y cae en la siguiente cara mientras va dando la vuelta. Eso quiere decir que solamente cuando cae sobre la cara va a marcar el hexágono interno, va a marcar su huella. Y lo que hemos hecho aquí es un dibujo en el cual el hexágono interno tiene unos lados que son amarillo, azul, rojo, verde, bueno, morado y café. Y cuando va dando la vuelta, el hexágono grande va dejando una huella continua, pero como el hexágono pequeño brinca y cae, deja una huella discontinua, y cuando miramos la longitud de la huella del hexágono pequeño, vemos que es igual al perímetro del hexágono pequeño, y cuando miramos la huella del hexágono grande, vemos que es igual al perímetro del hexágono grande, y se acabó el misterio. Ahora no tenemos sino que hacer algo sencillo. No usemos hexágonos, usemos figuras de 20 lados y entonces tendremos 20 rayas y 20 vacíos en la huella del polígono pequeño. Usemos uno de 1000 lados, tendré 1000 rayitas y 1000 huecos. Usemos uno de 1.000.000 de lados, ya no distinguimos nada, parece continuo. La esfera, el círculo es el polígono de infinitos lados. Luego en realidad esta línea continua que hay ahí arriba es discontinua, pero es continua. Galileo dice, y esa es la definición de continuidad moderna, que cualquier distancia que yo coja, cuando estoy ya en el círculo, por más pequeña que me la pueda imaginar, siempre tiene otro punto metido, lo cual quiere decir que es continua. Es una línea continua, discontinua. Misterio de los misterios. Y hasta ahí todo bien. Lo más grave es que Galileo dice a continuación que así son los átomos. Que el mundo está hecho de átomos tan pequeños como los puntos y los vacíos de esa línea continua, discontinua.
Es decir, ya no tenemos las partículas que se desprenden de los cuerpos y llegan a la nariz, y se desprenden de los cuerpos y llegan a la lengua, porque la materia se volvió matemática. Todo se volvió abstracción. Los átomos son infinitamente pequeños. ¿Cómo se dio ese salto? Pasemos. Bueno, le discuten sus interlocutores y dice, bueno, si lo que he expuesto es de vuestro agrado, pues ténganlo en cuenta, pero si no, pues considerad que esto es vano y id a buscar lo mismo que todo lo que he dicho, y vayan a buscar una explicación más tranquilizante para vuestro entendimiento. Insisto solamente en estas dos palabras: nos encontramos entre los infinitos y los indivisibles. Este es un problema terrible para Redondi. Galileo tenía un mundo material y lo desmaterializa. ¿Por qué? Bueno, la respuesta viene sorprendentemente cuando se abre una sala del Vaticano, que tienen que abrirse por un pacto que se ha hecho, y descubre otro documento secreto, que es esta acusación que está aquí fotografiada. Pasemos un segundo rápidamente. Y donde se dice que están acusando a un autor que comienza a explicar los sentidos con los átomos de Anaxágoras o de Demócrito, a los cuales llama mínimos o partículas mínimas, y en estas dice continuamente se van resolviendo los cuerpos que, aplicadas a nuestros sentidos, penetran nuestra sustancia, y según la diversidad de los tocamientos y de las diversas figuras de esos mínimos, lisos o escabrosos, duros o blandos, y según que sean pocos o muchos, nos van diversamente punzando y traspasando con mayor o menor división, con nuestro fastidio, nuestro agrado, al sentido del tacto más material y corpóreo, convienen, dice él, los mínimos de la tierra, al gusto los del agua, que llama fluidos, al olor los del fuego, que llama ignícolas, al oído los del aire, a la vista los de la luz, de la cual dice que sabe poquísimo hablar. Y entonces esta es la denuncia. Ahora, si esta filosofía de los accidentes se admite como verdadera, me parece que grandemente dificulta la existencia de los accidentes del pan y del vino, que en el Santísimo Sacramento están separados de la propia sustancia. Sí, Señor. ¿Qué ocurre cuando se levanta la hostia? Desaparece la sustancia del pan y entra el cuerpo de Cristo. Transubstanciación. Pero eso sigue viéndose como pan. Y si uno lo saborea, sabe a pan. Y si uno lo huele, huele a pan. Y si es cierto el atomismo, entonces es cierto que eso sigue siendo pan. Porque son los átomos del pan los que afectan mis narices, y son los átomos del pan los que producen los sabores en mi lengua. Conclusión: herejía espantosa, se está negando la transustanciación. El atomismo es la negación de la transustanciación. Esto sí que es un hereje espantoso. Esa es la denuncia, ¿no? Entonces, pasemos, está prohibido. Al estudiar Redondi se da cuenta que el padre Grassi, en un libro posterior, hace el mismo tipo de duda. Dice que el ánimo prueba horror al solo pensar que Galileo haya pensado en el atomismo, porque el atomismo contradice el dogma de la transustanciación. Pasemos. Y si nosotros miramos ese dogma, nos encontramos con que todos los que han intentado conciliar la cosa han tenido problemas. Desde los nominalistas, por allá del siglo XI, Berengario, que era racionalista, nominalista, decía que los olores y los sabores están ligados a la sustancia, que la Eucaristía es un símbolo. 7 concilios lo condenaron. En el concilio lateranense del 1079 admite la transustanciación. El famosísimo Abelardo, que se enamoró de Eloísa, que es un hombre, es un humanista, un prehumanista, por decirlo de alguna manera, cree en el valor del hombre y en la crítica y en la amistad y en todas esas cosas que después el humanismo va a reivindicar, y que desarrolla esa idea de la discusión del sí y el no. También dice que lo que ocurre es que las propiedades quedan, pero como el olor de la manzana cuando ella ya no está. Es acusado, es perseguido respecto a este asunto, pero resuelve ese asunto. Quien lo resuelve en verdad para la Iglesia es Santo Tomás, que separa entre materia y forma, y dice que cambia la sustancia y permanecen las propiedades. Hay una conversión sustancial. El pan y el vino quedan convertidos en puros accidentes sin sujeto, porque la sustancia es ahora, después de la consagración, el cuerpo y la sangre de Cristo. Guillermo de Ockham, que era un atomista, considera que la sustancia es cantidad, pero él trata de defenderse diciendo que una cosa es la lógica y otra cosa es la teología. Nicolás de Autrecourt dice que
las cualidades sensibles resultan del movimiento de los átomos, tiene que abjurar públicamente, se queman sus textos. Lutero intenta